Primero quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Ortodoncia por este espacio en el que nosotros podemos mostrar algo en lo que estuvimos trabajando estos 3 últimos años. Es decir, hace 3 años que estamos esperando un momento así para poder mostrarlo al público. Y van a ser ustedes, los poquitos que están acá, los primeros en conocerlo, así que siéntanse privilegiados. Sabemos que el tiempo vale, por eso agradezco su tiempo. El tiempo vale mucho y más que nada para nosotros odontólogos y ortodoncistas, que sabemos que a veces pegamos el último bracket y el paciente nos dice ¿cuándo me lo sacan? Y ahí el tiempo empieza a ser nuestro enemigo. Entonces la idea es un poco conocer o por ahí hablar sobre algo que ustedes ya saben, pero que nos puede ayudar a que el tiempo sea nuestro aliado. Las marcas comerciales todo el tiempo nos venden brackets nuevos, nos ofrecen brackets más rápidos que los del año pasado y parece que siempre hiciera falta tener el último bracket para poder hacer un tratamiento de ortodoncia más veloz. Y nosotros sabemos bien que es la biología y es la física nuestro límite. Entonces podemos de otra forma tratar de mejorar el tiempo o por lo menos que el tiempo esté de nuestro lado. Cuando ingresé a la carrera de especialización me enseñaron a calcular los índices. Mis maestros me enseñaron cómo calcular los índices, me pareció muy útil. Sin embargo, el método que se utilizaba, el compás y la regla, me pareció muy poco práctico. Vimos que se medía con un compás sobre el diente, se comparaba con la regla y se anotaba la medición. Esto llevaba a que la medición de todas las piezas dentarias sea mucho tiempo. De esta forma busqué otros instrumentos disponibles, conocí el calibre dental Boley, con el cual las puntas estaban mejor adaptadas para medir, era más preciso, pero sin embargo la lectura, que era más precisa, justamente a décimas de milímetro, también hacía más lento el proceso. Y en la suma total de todos los dientes se dejaba mucho tiempo perdido por cada paciente, en cada índice. Pensé entonces en un calibre digital. El calibre digital con una pantalla donde nosotros podemos leer directamente la medida y de esta forma más rápido tener una medida. Pareció bastante útil, sin embargo, seguíamos teniendo que anotar cada una de las mediciones en un papel para luego calcular los índices. También existen otros métodos, como el método fotométrico, que puede ser con un escáner, escaneando el modelo, o sacando una fotografía, estableciendo una escala, y luego en la imagen calcular el índice, medir cada segmento, para luego con las medidas calcular los índices. Otros métodos más sofisticados como el escaneo tridimensional del modelo o de la impresión permiten también realizar esta medición, sin embargo el tiempo sigue siendo el mismo, porque suma el tiempo de tomar la impresión, de tomar el escaneo, de editarlo en la computadora y realizar las mediciones. Y luego también realizar los índices. En un cuadro podemos ver los tiempos necesarios para medir los índices y vemos que todos superan los 5 minutos. Es decir, tomar todas las piezas dentarias siempre es más de 5 minutos. Con un calibre digital, con un calibre dental Boley, que como dijimos es preciso pero lleva más tiempo, y con el compás o el método fotométrico. El instrumento que venimos a mostrar hoy, que es el que hemos estado desarrollando estos años, es un calibre que está especialmente diseñado para medir las piezas dentarias. ¿Por qué? Porque aparte nosotros tenemos el tiempo de medición dentaria, el tiempo que nos lleva a medir cada una de las piezas y sumar, pero después tenemos el cálculo de los índices, es decir, sumar, restar, multiplicar, dividir, buscar en tablas estadísticas y realizar todos los cálculos para obtener los índices. Y el calibre que nosotros proponemos, toda esa parte la hace de forma automática. Y ahí es donde está la gran ventaja. Vemos que todo el tiempo del cálculo nosotros lo realizamos en 1 minuto, mientras que los demás están entre 15 y 25 minutos. De esta forma obtendríamos en 1 minuto aproximadamente los índices, todos los índices que nosotros queramos. Bolton, Moyers, Pond, Tanaka Johnston. Pero de nada sirve la velocidad si no tenemos precisión. Por eso también analizamos la precisión de cada uno de los instrumentos. Y lo importante en odontología y en la parte de medición dentaria es saber qué queremos medir. Lo que nosotros intentamos medir es la pieza dentaria, el ancho mesiodistal de la pieza dentaria. Sabemos que el instrumento debe posicionarse en los puntos de contacto anatómicos de la pieza.
y ahora vamos a ver la comparación de los distintos instrumentos con una fotografía a gran aumento, cómo la punta en un compás llega cercana al punto de contacto. Sin embargo, la suma de errores al pasar esa medición a una regla es bastante grande. El calibre dental Voley, que está diseñado para medir piezas dentarias, con una fotografía podemos ver cómo esa punta no entra en la tronera y no llega o no se acerca al punto de contacto anatómico. Entonces toda la precisión que nos brinda leer en el calibre se pierde porque no mide lo que intentamos medir. Un calibre digital, un instrumento de gran precisión, tampoco está adaptado para llegar al punto de contacto anatómico. De esta forma, toda su precisión se pierde. Existen calibres digitales también con punta fina, mandíbula fina, como le llaman, pero tampoco llegan a donde nosotros queremos, que es el punto de contacto anatómico. El método fotométrico, ya sea con escaneo o con fotografía, es un método preciso. Sin embargo, tiene una gran desventaja. Cuando nosotros establecemos la escala en una imagen que es bidimensional, de un objeto tridimensional, no tiene en cuenta el tercer plano del espacio, en este caso la profundidad. Por lo tanto, las mediciones de piezas en desnivel o inclinadas va a ser distinta a la escala que nosotros establecimos. Es muy preciso, pero tiene en esas piezas, y justamente en apiñamientos, que es donde nosotros queremos conocer los índices, suma demasiados errores. Existe también el método de escaneo digital tridimensional, en el que podría salvarse esa desventaja que tenía el método fotométrico. Sin embargo, la gran desventaja de este método es el costo. Comparamos así en la primera imagen una punta de un compás, un calibre digital y el calibre dental Voley. Vemos cómo esas puntas, solo la del compás, llega cercana al punto de contacto anatómico. Comparando en distintos tipos de arcos, un arco ideal, un arco con apiñamiento y diastemas, podemos ver la suma de errores de los instrumentos al medir todas las piezas dentarias. Vemos así, lo primero que nos llama la atención es la barra verde del calibre del compás, que tiene la mayor cantidad de errores. Los calibres, tanto el digital como el calibre dental Voley, tienen poca cantidad de errores en los diastemas, porque son justamente las piezas separadas las que permiten que las mandíbulas lleguen a medir correctamente esas piezas por su punto de contacto anatómico. A medida que tenemos piezas más unidas, como en un apiñamiento, se dificulta, se suman errores, y en un arco ideal, donde las piezas están íntimamente relacionadas a través de sus puntos de contacto anatómicos, estos calibres tienen la máxima cantidad de errores y suman demasiados errores. El método fotométrico, como dijimos, es preciso, pero cuando tenemos apiñamientos, suma errores por esas piezas desniveladas y esas piezas con inclinación. El calibre que nosotros proponemos y el que hemos desarrollado presentó en los tres tipos de arcos la menor cantidad de errores, la menor suma de errores. En una forma gráfica de mostrarlo, vemos como un compás se aleja mucho del punto del valor real, por lo que es inexacto e impreciso. Un calibre dental Voley es preciso, es un instrumento preciso, no negamos eso, pero no mide lo que nosotros queremos medir. No llega a los puntos de contacto anatómicos, no se introduce en las troneras y da una medida que no es la medida real de la pieza que nosotros queremos. Lo mismo sucede con el calibre digital, muy preciso, pero no mide lo que nosotros pretendemos medir. El método fotométrico, como dijimos, es un elemento preciso y exacto, pero tiene, cuando hay alguna variación, cuando hay alguna pieza en desnivel o con una intrusión o extrusión, la medida es errónea. Por eso la punta de nuestro calibre ha sido diseñada especialmente para medir las piezas dentarias, que es lo que queremos medir, siendo un instrumento exacto y preciso. Vemos así, y lo ven por primera vez porque es la primera vez que lo mostramos en público. Fueron 3 años de desarrollo y es la primera vez que podemos mostrarlo. ¿Les gusta? Bueno, es un instrumento diseñado especialmente para realizar la medición de las piezas dentarias. Es en vivo y en directo. Se eligió la forma del compás porque en encuestas realizadas a ortodoncistas el método más usado era el compás y la regla. Entonces dijimos, vamos a usar un instrumento que sea similar al que mayormente se usa. Le dimos
la forma digital a la medida, digamos, digitaliza la medición para evitar errores de lectura y de apreciación. De esta forma evitamos los errores de los otros instrumentos, lo manda directamente a la computadora cuando nosotros pulsamos el botón. Las puntas fueron diseñadas especialmente para entrar entre las piezas dentarias, por eso tiene un bisel externo para salvar las piezas contiguas y la parte interna de la punta es lisa. Este instrumento se utiliza conectado a la computadora por vía USB. Y esto es lo que permite la medición tan rápida y tan precisa. Vamos a ver ahora cómo funciona. Tenemos el modelo, posicionamos la parte activa del instrumento cercana a los puntos de contacto anatómicos y al pulsar el botón automáticamente se envía esa medición al software que la va a tabular y nos va a indicar seguir con la pieza más mesiada, la pieza siguiente. De vuelta pulsamos el botón, se envía la medida y así sucesivamente con cada una de las piezas hasta completar la medición de todas las piezas dentarias. Una vez que tenemos todas las medidas, el ancho mesial de cada una de las piezas nos indica que sigamos con los espacios dentarios. Medimos los espacios por segmento y directamente vamos a resultados donde nos va a mostrar los índices y la respuesta de cada uno de los índices y todos los índices que nosotros queramos, los que nosotros usemos. Por ejemplo, Bolton, total, anterior, Tanaka-Johnston, Pons, índice de discrepancia óseo-dentaria y Moyers. Y también existe la posibilidad de verlo gráficamente, es decir, tener una idea más gráfica de qué significa cada uno de los índices. Por ejemplo, un Bolton total con un exceso superior nos indicaría en verde, o un Bolton con un exceso inferior, sector anterior, también estaría indicado, en este caso en azul. Discrepancia, como nuestro arco ideal se superpone la medición de todas las piezas, digamos, del ancho mesial de cada una de esas piezas superpuestas y el arco que ocuparía. Lo mismo sucede con, el índice de Pont no es tan utilizado, pero para saber el ancho a nivel de premolares o molares, el índice de Moyers, que al igual que el de Tanaka-Johnston, da una predicción de la discrepancia diciéndonos cuánto van a medir los caninos y los premolares. Bien. De esta forma, lo que empezamos hablando del tiempo, podemos decir que la forma de ahorrar tiempo es la planificación. Dijimos que hoy todos los brackets, todas las marcas comerciales intentan vendernos brackets más rápidos, pero nosotros sabemos que donde realmente podemos ahorrar tiempo, y no minutos por usar este instrumento, sino meses en un tratamiento, es haciendo un buen diagnóstico objetivo y una planificación que se adecue al paciente con objetivos coherentes.